Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 1. Salmo, capítulo 37, versículo 1. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh sí, Señor, en esta noche estamos alabando tu poderoso nombre. Te estamos dando gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú nos llenas, oh Señor, con tu presencia y nos permites, oh Señor, una vez más acercarnos a ti. Nos permites alabarte, adorarte, nos permites orar delante de ti y también, oh Señor, nos permites recibir tu palabra. Hoy te pedimos, oh Señor, que tu palabra sea impartida en cada uno de nuestros corazones y con tu palabra, oh Señor, seamos edificados. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice acá en la Nueva Versión Internacional, dice: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Bueno, todos nosotros los creyentes somos muchas veces confrontados en algún momento de nuestras vidas con el hecho de que personas que no conocen del Señor, personas que no le temen a Dios, personas impías que se lisonjean del creyente y buscan hacer mal, personas malas que buscan dañar a los demás, o andan en caminos torcidos o caminos perversos. En sus propios caminos son prosperados. Uno los mira que prosperan, pues especialmente en la parte física o económica, se los mira bien, se los mira prosperados, aparentemente se los mira tranquilos. Y nosotros los creyentes, y mucho creyente muchas veces se ve afectado por eso. Mucho creyente se inquieta y se mueven algunos de la fe y cuestionan eso, de que por qué esta persona que no conoce del Señor, esta persona que no lee la Biblia, esta persona que no teme a Dios, se ve que las cosas le salen bien,
son prosperados en sus caminos, económicamente se los mira bien. Bueno, este salmo trata precisamente de eso, trata de ese tema, habla de ese tema, habla de esos hombres que presumen de sí mismos y confían en sí mismos y creen estos hombres que su iniquidad, estos hombres creen que su maldad no será hallada ni será aborrecida. Sus palabras son palabras de engaño, procuran el engaño, procuran la traición. Son personas que meditan aún mal en su corazón y muchas veces con ese comportamiento impío afligen al creyente. Buscan dañar al pueblo de Dios, se burlan de ese hombre o esa mujer que procura obedecer al Señor, que está en los caminos del Señor y lo maltratan, lo persiguen, lo afligen de alguna manera. De eso trata este Salmo 37. El asunto es que muchos creyentes se inquietan por eso. Muchos creyentes, como les decía, se mueven de la fe, se sienten incómodos, se sienten mal, es más, sienten envidia de estas personas y se turban y sienten ese envidia de esas personas que no quieren saber nada del Señor y no le temen al Señor ni están interesados en el consejo del Señor. Y caen en ese pensamiento, nosotros, o yo que sirvo a Dios, yo que leo la Biblia, yo que ando en sus caminos, padezco, yo que ando en sus caminos sufro, yo que oro, y parece que las cosas no me salen bien, pareciera que las cosas no me salen bien y parece que las cosas se complican. Y a estos otros que no tienen nada que ver con el Señor se los mira bien, se los mira prosperado. Pero como tú te puedes dar cuenta, en este salmo el Señor es muy directo con lo que dice. En este salmo el Señor habla muy claro. Mira, desde el primer versículo el Señor es muy claro y trata este tema de una forma muy clara, y yo creo que esto nos va a permitir entender, nos va a algunos a traer alivio a su alma, a su corazón, y se van a quitar las inquietudes y las incomodidades que hay con este tema. Y entonces el Señor trata aquí de esto, trata este tema de una manera muy directa. Y lo primero que dice el Señor en este salmo, en el verso 1, es que no debemos inquietarnos por eso. Lo primero que dice el Señor en este salmo es que no debemos irritarnos o no debemos incomodarnos, que no debemos movernos, que no debemos sentir envidia de esas personas. No nos podemos sentir mal o no nos debemos sentir mal por esas personas que aparentemente les va bien y no buscan al Señor, aparentemente les va bien y no conocen al Señor, y aún hay personas que buscan hacer mal, meditan en su cama el mal, hacen iniquidad. Lo primero que sentimos es eso, confusión. Y ante estos hechos o ante estas cosas que miramos nos sentimos frustrados por esas situaciones contrarias
Y claro, quisiéramos que el Señor cambie las cosas, cambie nuestra situación pronto. Pero el Señor hoy nos está hablando y nos está aclarando esa situación y nos está dando el consejo. El Señor lo que te dice hoy o nos dice hoy es que aprendamos a esperar, que aprendamos a esperar en Él, a confiar en Él. Eso de esperar es difícil, aparentemente fácil, pero la gente se inquieta, la gente se impaciencia, se llena de impaciencia y la gente no sabe esperar. Y muchas veces, por no saber esperar, la gente comete muchísimos errores que realmente salen costosos, salen muy caros. Y el Señor nos dice, espera. El Señor dice, espera. ¿Por qué? Porque eso de saber esperar y de saber confiar en el Señor trae buenos resultados de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. No es un asunto que uno lo diga porque quiere. La Biblia dice que esperar trae buenos resultados. Y eso lo podemos comprobar que lo dice el Señor en el Salmo 41. Allí, en ese Salmo, nos muestra que los resultados son positivos porque dice, pacientemente espera a Jehová y Él se inclinó hacia mí, oyó mi clamor. Entonces, el hecho de que el Señor quiera que nosotros aprendamos a esperar va a traer buenos resultados. Si confiamos en Él y esperamos en el tiempo del Señor y en la voluntad del Señor, el Señor escucha nuestra oración. Dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclina a mí, oyó mi clamor. Entonces Dios, el Señor es directo. Aquí no anda con rodeos. Y aquí en este pasaje, el Señor nos está dando algunas de las respuestas a las preguntas que cada uno de nosotros los creyentes nos hacemos constantemente. Sobre todo cuando se está iniciando en este camino de la fe y aún personas muy avanzadas en este camino, también hay momentos en que se hacen la misma pregunta. Los creyentes nos hacemos la pregunta y es la siguiente. ¿Sí? ¿Por qué aquellos que desprecian al Señor? ¿Por qué aquellos que rechazan al Señor son prosperados? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos todos los creyentes. Mientras los que confían en el Señor a veces tienen sus sufrimientos, a veces tienen sus calamidades, a veces tienen sus sufrimientos. Pero nos equivocamos, porque esas personas que aparentemente se los ven prosperados, se los ve prosperar y se los ve muy contentos, aparentemente, también tienen que enfrentar en algún momento de sus vidas circunstancias durísimas. También tienen sus aflicciones, también tienen sus sufrimientos. Pero ellos no tienen al Señor. Nosotros podemos ser perseguidos, podemos tener sufrimientos y ser amedrentados,
por la maldad de algunos, por la iniquidad de algunos, pero tenemos al Señor. Y como tú te puedes dar cuenta, quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia, muchos hombres inicuos o malos procuran hacer daño, y procuran hacer daño al piadoso, procuran hacer mal, procuran dañar. El Señor lo dice aquí. Y el Señor lo permite. Pero Él dice que esperemos. Porque mira una cosa, el Señor no ha dicho la última palabra. El Señor aquí dice, no te impacientes. Lo que eso significa o lo que quiere decir es que no te inquietes, no te enojes. Recuerda que Dios es fiel con sus hijos y las actuaciones del Señor siempre son las mejores, son las excelentes, son las actuaciones sabias. Uno lo mira en todas las experiencias de la vida. Tenemos muchísimos ejemplos con respecto a eso, con respecto a lo que el Señor nos está enseñando. En la Biblia hay ejemplos de hombres que han sido perseguidos por gente mala, por gente impía, por gente envidiosa. Y hemos visto el respaldo, la misericordia y la bendición del Señor. Al final, el Señor ha metido su mano y los ha sostenido, los ha guardado, los ha protegido y los ha levantado. Tenemos el caso de Daniel, por ejemplo. Daniel con los sátrapas envidiosos. Eran envidiosos, buscaban hacerle mal a Daniel por envidia. Buscaban dañar a Daniel, ellos estaban celosos porque el respaldo del Señor estaba sobre Daniel. Y eso los movía a ellos a celos, a envidias. Y ellos hicieron y prepararon un plan, un complot para dañar a Daniel por envidia, por maldad. Porque Daniel era un hombre de Dios que buscaba obedecer al Señor, que buscaba hacer las cosas en integridad delante del Señor. Y hicieron todo ese plan, hicieron firmarle un edicto al rey, bueno, toda esa historia, pero ¿qué pasó? Al final Daniel fue echado en el foso de los leones, como nos muestra la historia, pero el Señor lo guardó a Daniel. El Señor cerró la boca de los leones y no permitió que a Daniel le pase nada. Daniel salió ileso del foso de los leones, sufrió. Yo estoy segura de que para él fueron momentos muy duros. Para él fue momento de agonía, de preocupación, de tensión, porque estar en esa condición no era fácil, que lo arrojen en un foso con unos leones hambrientos, que se devoraba todo lo que se les ponía al frente. Y la intención era que esos leones devoraran a Daniel. ¿Y sentía temor? Claro que sí, seguro que sí, pero Daniel era un hombre que confiaba en el Señor y el Señor estaba con él. Y a pesar de que Daniel fue arrojado en el foso de los leones, el Señor lo guardó, lo protegió. Según la historia, el Señor cerró la boca de los leones y salió ileso, salió intacto de allí. Con su fe más fuerte, sus convicciones más firmes, su posición más firme y en alto. El Señor lo exaltó. Pero estos malvados que quisieron hacerle daño a Daniel
y que fueron movidos por envidias o por celos, que se sentían seguros, que ellos pensaban o creían que tenían todo a su favor y que todo les había salido bien y su plan había sido prosperado porque el rey los había respaldado en esa posición y habían logrado que el rey firme el edicto para echar al foso de los leones a Daniel. Ellos se sentían seguros y se sentían contentos. ¿Qué pasó con ellos? Las cosas se voltearon a última hora. El Señor volvió las cosas, las puso a favor de Daniel. Y los que terminaron en el foso de los leones fueron los sátrapas, estos hombres malvados que buscaron hacerle daño a Daniel, que buscaron deshacerse de Daniel. Y así nosotros podemos ver las experiencias y las historias en la vida de muchas personas y aún en nuestras propias vidas. Hay varias historias con respecto a esto. Recordemos la historia de Amán y Mardoqueo en el libro de Esther, que fue lo que pasó con ellos, con Amán y Mardoqueo. ¿Sí? Hubo una conspiración, un plan feísimo de terror, donde un hombre como Amán trató de destruir a Mardoqueo, y no solamente a Mardoqueo, a todo el pueblo judío por una cuestión, por unos celos, porque no se postraban delante de él. Y este Amán entregado a los brazos del mal, porque hay gente que se entrega en los brazos del mal. La gente que se entrega en los brazos del mal no tiene límites. Y este hombre Amán estaba así, en esa posición, entregado a eso, entregado al mal. Abrazaba el mal y no tenía límites. Entonces él hizo un plan para destruir a todos los judíos, porque los judíos, por asunto de religión, o por un asunto, perdón, no de religión, sino de convicciones, corrijo, esto no es un asunto de religión, sino un asunto de convicciones de fe y de tener claras las posiciones delante del Señor. Amán quería que se arrodillaran delante de él, que cuando él pasara, estos se postraran delante de él, que Mardoqueo se arrodillara, y Mardoqueo no se arrodillaba delante de él. ¿Por qué? Porque él tenía sus convicciones bien puestas. Yo no me arrodillo delante de ningún hombre. Yo me arrodillo delante del Señor. Yo me postro delante del Señor. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Hay que honrar, hay que respetar. Pero arrodillarnos delante del Señor. Y Mardoqueo tenía sus convicciones y sus posiciones bien puestas. Entonces sentía rabia porque no se postraban delante de él, y se llenó de ira, se llenó de enojo y buscó matar o destruir o quitar de en medio a Mardoqueo y al pueblo judío, hacerle mal, a destruirlos por esa cuestión. Y la historia nos cuenta qué fue lo que pasó. Amán hizo preparar una horca para Mardoqueo, y la horca ya estaba preparada para Mardoqueo. Y el que fue a la horca no fue Mardoqueo, fue Amán. Entonces fíjate, nosotros estas cosas las debemos entender, que el Señor es fiel con los suyos, que no nos debemos inquietar por esa gente que hace mal, no nos debemos irritar por esa gente que hace mal. Mira que en este verso dice, no te irrites. O
O sea, no te enojes a causa de los impíos. El Señor nos dice así: ni tengas envidia de los que cometen injusticia. No es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Tú como creyente tienes que confiar en el Señor. Tú como creyente tienes que aprender a esperar en el Señor. Aprender a esperar. Que el Señor tiene la respuesta. Mira que la respuesta a Daniel fue en el momento justo. La respuesta para Mardoqueo fue en el momento justo. Ya estaba preparada la horca y allí vino la misericordia, la ayuda, el favor, el respaldo de Dios sobre Mardoqueo. Y así en cada uno de estos ejemplos. Entonces el Señor quiere que nos mantengamos fieles por encima de todas las circunstancias y que no nos inquietemos por las cosas que suceden a nuestro alrededor. No nos enojemos a causa de los impíos, dicen, y nos irritemos. Aprendamos a esperar en el Señor, a confiar en el Señor. Y aquí nos dice, el salmo es un salmo largo, que yo les exhorto y les motivo a que, bueno, ya lo lean ustedes con tranquilidad todo el Salmo 37, que es muy importante, ¿sí? Que es muy donde el Señor nos enseña muchas cosas, ¿sí? Y donde nos dice que nos mantengamos fieles al Señor y que confiemos en Él. Es más, dice, hagamos el bien, deleitémonos en el Señor, que el Señor en su tiempo va a responder. Mira que en este mismo verso, en este mismo capítulo, o en este mismo salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. No nos preocupemos por los otros, por los que hacen mal, no nos inquietemos ni sintamos envidias, porque los veamos prosperar en sus caminos, porque aquí dice cómo van a terminar ellos. No porque uno quiera que terminen mal, ¿no? Que el Señor tenga misericordia y que en su momento, así como el Señor nos ha tocado a nosotros, también los toque a ellos. Pero aquí dice la palabra cuál es el destino si estas personas no se arrepienten, si estas personas que hacen iniquidad, que buscan hacer el mal, no se convierten al Señor. Aquí dice lo que les va a pasar. Sobre ellos hay una sentencia. ¿Sí? Y aquí dice pronto, porque pronto. No envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Tú confía en Jehová, eso es lo que nos está diciendo. Nosotros confiemos en el Señor. Confiemos que Él tiene todo bajo control, que su voluntad es perfecta, agradable y perfecta, dice la palabra. Abracémonos del Señor en todo tiempo, en todo momento. Hay promesas del Señor para nuestras vidas. Y aquí dice, confía en Jehová y haz el bien. Nos está dando la dirección, aquí nos está dando la respuesta. No te impacientes por ellos.
Porque mira que nosotros como siervos del Señor hemos escuchado a la gente con este tipo de preguntas e inquietudes. Yo no sé, pero mi familiar que no conoce del Señor, que comete toda clase de mal, que anda en desobediencia, que no tiene fe, no lee la palabra, hace las cosas y le va bien, son prosperados. Yo en cambio, que voy a la iglesia, que leo la Biblia, que sirvo al Señor, las cosas a veces se me complican, las cosas como que no me salen y la gente se siente mal por eso y mucha gente se ha caído de la fe por eso y mucha gente se ha desanimado por eso. Y mira que de acuerdo a lo que nos enseña esta palabra es un error y aquí nos está enseñando el Señor a tener una posición y a serle fiel al Señor, a confiar en el Señor y que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer, el bien, hacer el bien. Dice, y habitarás en la tierra. Mira las promesas, que son las que también tenemos que mirar. ¿Sí? Y esto puede traer paz, tranquilidad a nuestros corazones. Y más en estos tiempos de turbulencia, donde se oyen tantas cosas, donde el mundo está lleno de terror, de miedos, los enemigos asedian, el mal asedia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Confía en el Señor y espera. Espera en el Señor y habitarás en la tierra. Fíjate que hay promesas para el creyente, para el hombre de Dios o la mujer de Dios, para el siervo de Dios, para el pueblo de Dios. Hay promesas. Promesas que nos levantan, que nos animan, que nos alegran. Que dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, las cosas a nuestro alrededor pueden ser complicadas, pero nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que tiene la capacidad para voltear las cosas a nuestro favor. Y nosotros nos deleitamos en Él y confiamos en Él. Y mira lo que dice el verso 4. Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay que descansar y hay que confiar en el Señor. Él siempre ha favorecido a su pueblo, Él siempre ha favorecido a sus hijos. No nos preocupemos por lo otro, no nos inquietemos. Ellos tienen su destino asegurado si no se convierten, si ellos no se arrepienten. ¿Sí? De acuerdo a lo que dice la palabra, como hierba serán pronto cortados y como las hierbas verdes se secarán. Que el Señor tenga misericordia y ojalá orar por estas personas y bendecirlos para que el Señor los toque y el Señor permita que se vuelvan al Señor. Él dice, encomienda a Jehová tu camino, entrégale. Cuando habla de encomendar, encomienda a Jehová tu camino, está diciendo, entrégale al Señor. Vuélvete al Señor. Eso es lo que nos dice, encomendar es eso. Volverse, entregarle a Él, entrégale al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. Entrégale tu camino al Señor. ¿Qué dice? Y confía en Él, que Él hará. Él es el que va a actuar a favor de cada uno de nosotros, los que confiamos en Él. Hay que aprender a descansar, hay que aprender a confiar en el Señor, porque Él
va a hacer lo que tiene que hacer. Mire lo que dice, confía en Él y Él hará. Entonces, las promesas del Señor están dadas. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia, dice la palabra, con paciencia. Porque decían que no nos impacientemos, ni nos irritemos con el éxito de los demás. No nos preocupemos por el éxito de los demás. Que no nos movamos por eso. El Señor para cada uno de nosotros tiene promesas y tiene bendición. No hay que caer en ese error. Dice que los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Pero pronto los malvados dejarán de existir. Y por más que los busquemos, no los encontraremos, dice el Señor en su palabra. Entonces uno se acoge a las promesas. Los malvados conspiran contra los justos, dice. Hacen planes contra los justos, contra esos hombres y mujeres que buscan al Señor, que tienen al Señor en su corazón, que creen en el Señor y conspiran contra ellos. Y dice, crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados. ¡Qué cosa tan tremenda! Lo que el Señor está diciendo aquí en esta palabra. El Señor se ríe de ellos, pues sabe que les llegará su hora. Sabe que les llegará su hora. Entonces es algo tan tremendo lo que el Señor nos enseña. ¿Sí? Estas palabras que el Señor nos da aquí a través de este salmo, desde el primer versículo, el Señor habla con mucha contundencia y con mucha claridad. Porque la tendencia que tenemos cuando las cosas no nos salen bien y cuando al incrédulo, al impío, al hombre que no teme a Dios, le salen bien, entre comillas, nos sentimos confundidos y frustrados. Confundidos. ¿Por qué ellos sí, por qué yo no? Y la gente trata de dañar tu fe con eso. Tú que tanto lees, tú que tanto buscas, tú que tanto sirves al Señor, mira cómo estás. Y la gente trata de dañarte con eso. El impío trata de dañarte y de desanimarte. Y si tú no tienes tu posición clara, te vas a dejar confundir. Y vas a sentir frustración por esas situaciones que son contrarias. Pero mira cómo el Señor nos habla aquí en esta palabra. Como el Señor dice, espera. Que la obra del Señor no se ha terminado. El proceso no se ha acabado. El trato no ha terminado. Aprenda a esperar. El Señor tiene muchas cosas que hacer. El Señor no ha dicho la última palabra. No debemos impacientarnos por eso. Que esperar no se nos haga difícil. Porque muchos no saben esperar. Se desesperan, se impacientan. Yo te pregunto, ¿cuántos no han cometido errores en sus vidas por impacientes? ¿Cuántos? A veces nosotros mismos, todos, en algún momento, hemos cometido errores por ser impacientes, porque no hemos tenido la capacidad de esperar, ni hemos tenido
no hemos decidido esperar y nos hemos impacientado y hemos salido corriendo y hemos cometido errores que realmente, errores que han costado y han salido caros. Entonces aquí es claro el Señor, espera en el Señor, confía en el Señor, que eso va a traer buenos resultados para tu vida. Va a traer buenos resultados para nuestras vidas, de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y por eso les leía y les compartía el Salmo 41. Hay respuesta, el Señor escucha nuestra oración. El Salmo 41, a ver, Salmo 41. Sí. Aquí lo habla muy claro. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Fíjate que es bueno esperar en el Señor, trae buenos resultados y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a esperar en Él. Puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó, dice, de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca. Y mira, me plantó en terreno firme y puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y eso va a hacer que muchos conozcan al Señor y también pongan su confianza en el Señor. Porque aquí en esta palabra dice que es dichoso el que pone su confianza en el Señor. Aquí nos está diciendo el Señor lo que Él espera, lo que Él quiere, porque Él lo que está mirando es que muchos se inquietan, muchos se han movido, sus corazones se han movido, muchos han sentido envidias, se han movido a celos y se han comparado y se han sentido frustrados porque miran la prosperidad del impío y piensan que están perdiendo el tiempo y piensan que no van a tener resultados. Y allí es donde el creyente puede cometer los errores. Confía en el Señor, tranquilo, espera en Él. Él va a obrar poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Y Él nos va a responder conforme a su voluntad. Humillémonos delante de Él. ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea, no en nuestro tiempo, porque nosotros queremos que las cosas se den ya, que los cambios se hagan ya, que el Señor actúe ya. El Señor ya está actuando. El Señor ya está obrando en cada una de nuestras vidas. Aprende a esperar, que es lo que el Señor dice aquí. Aprende a esperar lo que dice en el Salmo 40 y lo que dice acá en el Salmo 37. ¿Sí? Que lo dice un hombre como David. ¿Sí? Esto sale inspirado por el Espíritu Santo de la boca de David, cuando ya David era rey. Un hombre ya de mucha experiencia, porque él dice en su palabra, y en estos versos dice, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
ha tenido muchísimas experiencias desde pequeño y siempre ha visto el poder y la misericordia del Señor. Ha confiado en el Señor y el Señor lo ha levantado. Y siempre Él ha tenido en cuenta que el Señor no desampara a sus hijos, no desampara a sus santos y que seremos guardados, seremos protegidos. Pero mira que dice que la descendencia de los impíos será destruida. No nos alegramos con eso de ninguna manera, que sean destruidos, y oramos y los bendecimos, pero es lo que la palabra del Señor dice. Y los impíos están sentenciados a muerte si no se convierten al Señor, si no buscan el rostro del Señor, si no se humillan delante del Señor. En vez de inquietarnos y de irritarnos, debemos bendecirlos y orar por ellos para que ellos conozcan y se conviertan al Señor, porque lo que les espera es muy difícil. Lo que les espera es muy grave. Serán exterminados, dice. Dice, porque los impíos serán exterminados, en el verso 9 de este capítulo 37. Dice, porque los malignos serán destruidos, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Acá también dice, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Entonces, el Señor lo que quiere es que aprendamos a esperar y a confiar en Él. Espera en Él, que Él hará. No te impacientes, no te inquietes. El Señor está obrando y en su momento el Señor va a mostrar su poder. Y así como sacó a Daniel del foso de los leones, y así como salvó a Mardoqueo de la horca, así el Señor te va a salvar a ti. Así el Señor te va a sacar a ti, te va a defender a ti. Y el Señor, dice, se reirá de ellos, porque ve que viene el día. Tremendo. Vamos a orar.